Bienvenido a la tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Buenas tardes Buchirca, buenas tardes Estocolmo, buenas tardes mundo y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet, el conductor de esta revista cultural que es la Tertulia de Estocolmo, un servicio de Radio Buchirca para todos los que aman la lengua española. Ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien. Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes a partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia, en el 91.6 FM. Si está en cualquier otro lugar del mundo, puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirca. La primera sería radiobuchirca.se. Este nombre de Buchirca, si se escribe en sueco, se escribe con una K y una Y. O sea, usted diría radiobotkirka.se y Radio Buchirca como se leería, o Radio Buchirca como se leería, si lo leyéramos en sueco.com. Si quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos al mail latertuliadeestocolmo@gmail.com. Serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar, incluso cualquier archivo de voz. Sabe que este es un programa interactivo. Lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia o un insulto improcedente, pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas y mientras se hable con respeto, todas las opiniones son bien recibidas en la tertulia de Estocolmo. Y ahora un mensaje de la redacción de Radio Buchirca. Ella nos pide que hagamos llegar a nuestros oyentes la siguiente solicitud. ¿Le gusta la radio que está escuchando? ¿Quiere que vivamos? Entonces aproveche la oportunidad para ayudarnos convirtiéndose usted en miembro de apoyo. Hágalo haciendo llegar a nuestra organización el monto de 100 coronas suecas. Use para ello el número Swish 12 33 57 67 32. Repito el número de Switch de Radio Buchirca: 12 33 57 67 82. De más está decir que estas 100 coronas se emplearían solamente en apoyar los pagos por gastos de emisión y local, no para lucro, ni siquiera salario de quienes hacemos y haremos este programa mientras tengamos recursos necesarios. Gracias por su donación. Donde hablamos de lo humano y lo divino. La vida es un divino guión. La vida es un divino guión. Ya sé que sí. Ya sé que no. Ya sé que no. Ya sé que no. Ya sé que no. En Buenos Aires conocí una nena que se venía solo con la idea. Tú el que trabaja y suda come, tú el que llora mamá. Le dije cállate y sube a la cama. Esa película ya sé en qué acaba. Al final de todo creo que no entendió absolutamente nada. Allá en La Habana está muy duro el mambo. Está más alto de la cuenta el mango. Están pasando coles por lechuga y papa por malanga. Yo me molesto pero no me presto. Toma mi sopa mamá que tiene su concepto. Y dice un poco de lo que hay y un poco de lo que hace falta.
cuando éramos niñez, pioneros por el comunismo, ilusión de cosmonautas. Todas las ratas se van tras la flauta. José Martí fijó la pauta. El elefante tiene 4 patas y una memoria que te aplasta, que te aplasta. Yo no me fui, yo me alejé un poquito. Desde más lejos se oye más bonito. Mi corazón procesa, sufre, baila y canta lo que sangra. Qué rico suena un rock and roll con timba. Habana Abierta te lo trae de pinga. Un poco de lo que hay, un poco de lo que hace falta. La vida es un divino guión. La vida es un divino guión. Ya sé que sí. Oye, ya sé que sí, Marilyn. Ya sé que no. A la vela yo mando. La vida es un divino guión. Mi vida es un divino guión. Ya sé que sí. Ya sé que no. Los de derecha giran a derecha, los de la izquierda giran a izquierda. Y ya yo me aburrí de esos viejos viajecitos en círculo. Yo viajo recto aunque no soy flecha. Yo te lo firmo y te le pongo fecha. Por si sospecha, por si sospecha, por si sospecha. Y te lo doy seguro si lo tengo. ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Hay un diamante de lo más brillante dentro de todas las almas. Si te lo toco, dime si te lo toco. Que hoy le instalé la bomba al coco. Ayúdame a parar este habla que te habla, que te habla. Este habla que te habla, que te habla. Este habla que te habla, que te habla. Este habla que te. Ya sé que sí. Este habla que te habla, que te. Ya sé que no. Este habla que te habla, que te. Ya sé que sí. Mira, ya sé que sí, un sí mi tú eres. Ya sé que no. A la vela yo la hago la pelea. Ya sé que sí. Oye, ya sé que sí, un sí mi tú eres. Ya sé que no. A la bola yo la veo, ya llegó. Luces, cámara. Disfrutábamos de Habana Abierta interpretando Divino Guión. Es este grupo uno de los que conforman la propuesta musical que hace nuestro invitado de honor para ser acompañado en esta tertulia de Estocolmo. Él es Arsenio Rodríguez Quintana, poeta, ensayista, conferencista, cubano, radicado en España, concretamente en Cataluña, que tuve la suerte de conocer hace algunos años y entrevistar a propósito de su primer libro publicado en el exterior. Me refiero a El síndrome de Ulises, un poemario que lleva por título lo que es un término técnico para describir algo que la mayoría de los que hemos emigrado, si no todos, hemos sentido alguna vez. Siempre elegimos un solo acompañante musical para nuestros invitados. Pero en este caso quiero tomar todo el paquete de propuestas que nos hace Arsenio Rodríguez porque me parece que sería una manera de describir al poeta. En otras palabras, que por sus gustos, entre comillas, le conoceréis. Dentro de esta lista tendremos a Carlos Laje, quien nos interpretará Procurando curar y Alivio de mar. La pianista Nelsa Baró, interpretando la pieza Cuando te vi o Nana para alejar de ti todos los males. El guitarrista Ali Arango, luciéndose en la primera
prueba eliminatoria del certamen de guitarra Andrés Segovia en La Herradura, año 2015, cuando interpretaba la obra de Joaquín Rodrigo, Homenaje a Manuel de Falla. Por último, nos despediremos con María Lila Cano, interpretando varias danzas de Cervantes, Lecuona y Vitier. La revista cultural Puente a la Vista publicó el 25 de julio de este año el artículo titulado Arsenio Rodríguez Quintana gana 13 concursos de microrrelatos Cugat Media. Allí se decía lo siguiente: esta semana se dio a conocer que el escritor cubano Arsenio Rodríguez Quintana, residente en Cataluña, ganó el 13 concurso de microrrelatos de Cugat Media organizada por Sant Jordi en Barcelona en su versión en castellano. De este escritor es que vamos a hablar, de su obra literaria, de los consejos que da a los nuevos escritores, y hablará sobre todo de su condición de cubano emigrado y sembrado con síndrome de Ulises mediante en Sant Cugat, una bella y pequeña ciudad al norte de Barcelona, levantada en torno a un antiguo castro romano, es decir, a un castillo conocido como Castrum Octavianum en la antigüedad, lo que significa el castillo de Octavianos. Será pues con este gran escritor cubano que nuestro querido amigo Leandro Gasco va a conversar tras haberlo presentado. Espero que entre lo que tienen que hablar el poeta y el periodista, más la música que el propio Arsenio Rodríguez Quintana nos ha recomendado, hagamos un programa que sea del agrado de todos los que lo escuchan. Que lo disfruten. Alivio de mar.
Hola amigos, hoy quiero presentarles desde Barcelona una entrevista destacada al escritor, director editorial, historiador, poeta, narrador, ensayista y bloguero Arsenio Rodríguez Quintana. Arsenio Rodríguez Quintana nació en 1964 en La Habana, Cuba. Vive en Europa desde 1999. En 20 años ha publicado más de 11 libros de literatura e historia. Ha ganado premios literarios en Cuba. Participó en el Diccionario de Rock Latino en el año 2000. Arsenio Rodríguez Quintana ha escrito sobre música en la revista Encuentro de la Cultura Cubana 2000-2007. Su blog es un éxito de vistas por el mundo. Asiduamente imparte charlas y conferencias en Cataluña. Dirige la editorial Muntaner Independiente desde 2018, donde además de publicar sus libros, brinda servicios editoriales a instituciones y creadores. Arsenio Rodríguez Quintana, un recorrido por su historial literario y gran presente. Arsenio Rodríguez Quintana ganó en julio de 2020 el premio al mejor microrrelato que patrocina el Ayuntamiento de Sant Cugat en Barcelona, en la fiesta más importante del libro en España, Sant Jordi, cuestión que también abordaremos en esta emisión. En instantes, desde Barcelona, Leandro Gasco presenta un conversatorio destacado con el premiado escritor Arsenio Rodríguez Quintana. Quédate con nosotros, porque lo mejor está por venir. Muchas gracias. Días de mayo me ponen cadenas. Ven con todos los pares, tomando el azar, aplacando mis malas maneras. De silueta a silueta me puedes tomar como gota que nutre la tierra. Voy buscando abrigo, rogando a tu suerte que migre a mi niño. Imagina llover, que millones de labios se van desprendiendo, cayendo
visto estallar. Cada siglo que pasa nos trae la pregunta de cada respuesta. Ven con todos los pares domando el azar, aplacando mis malas maneras. De silueta a silueta me puedes tomar como gota que nutre la tierra. Voy buscando abrigo, rogando a tu suerte que migre a mi nido. Ven con tus colores clareando el río, tejiendo los mantos del amorío, buscando raíces para sembrarme una primavera y sanarán mis soles de colorido que gimen como sirenas del alma que giran y calan. Ven con tus colores clareando el río, tejiendo los mantos del amorío, buscando raíces para sembrarme una primavera y sanarán mis soles de colorido que gimen como sirenas del alma que giran y calan. Gracias, Carlos Laje. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gran gusto saludar y entrevistar desde Barcelona al escritor, director editorial, historiador, poeta, narrador, ensayista y bloguero Arsenio Rodríguez Quintana. Qué grato tenerte, Arsenio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Para mí es mucho más grato que me entrevisten desde un lugar tan lejano a Barcelona, preocupado por la literatura que escribo. Muchas gracias a Carlos, que ya me entrevistó en el 2005 cuando saqué mi primer libro, Síndrome de Ulises, en Barcelona. Arsenio Rodríguez Quintana, tú naciste en 1964 en La Habana, vives en Europa desde 1999, París, Sevilla y Barcelona en ese orden. ¿Qué puedes contarme de los años transcurridos en la isla y en qué circunstancias decides salir y el porqué del primer destino? Bueno, yo viví 35 años en Cuba. Nací efectivamente en el 64, viví hasta el año 99 en Cuba, no he vuelto nunca más. He publicado alrededor de 14 libros y mientras viví en Cuba, debo decir que tuve mucha suerte. Me hice historiador en el año 94 en Cuba, comencé a trabajar en el Archivo Nacional, pero en tema de publicaciones comencé a publicar
alrededor del año 1988, que gané un premio nacional 8 de marzo, concurso de la mujer, y me publicaron unos poemas en una revista que era muy conocida en Cuba, que se llamaba El Caimán Barbudo. Gracias a esta publicación y a este premio tuve mucha visibilidad entre los jóvenes escritores y comencé a publicar entrevistas. Yo siempre he tenido esa dualidad de investigador musical, arquitectónico y además de publicar mis cuentos y mis poemas. Y mi carrera en los años que viví en Cuba realmente no puedo quejarme. Salí en muchas antologías, tanto de poesía como en cuento, gracias a que entré en un movimiento que en Cuba se le llamó Novísimos Cuentistas Cubanos, que han salido alrededor en todo el mundo hispano, han salido alrededor de 10 antologías, en las cuales habemos un grupo que oscila entre 42 y 30 y algo escritores, que tenemos una característica común. Contamos los años 90 en Cuba, que fue, digamos, los años en que la crisis se agudizó, la crisis del sistema socialista, a partir de la caída del muro de Berlín, se agudizó. Nosotros empezamos a contar esa realidad y marcamos un hito dentro de toda la sociedad, a nivel social, erótico, hacer críticas al sistema en ese momento que eran muy importantes. Y claro, fuimos un grupo que rompió un poco con la idea de la revolución que se tenía de la revolución cubana en ese momento. Más o menos eso es, a modo rápido, esos 35 años fueron muy fructíferos, estudié mucho. Trabajar en el Archivo Nacional de Cuba fue muy importante. Hoy tengo libros publicados gracias a esa parte investigativa mía que fue muy importante de formación de la personalidad. Pero bueno, me fui de Cuba porque fui a dar unas charlas a París. Bueno, vi a París, pero en realidad las charlas iban a ser en Burdeos sobre la música y el cine cubano. Yo mientras estuve en Cuba me investigué mucho sobre música, entrevisté a Compay Segundo, a Rosario Flores, que fue de visita a Cuba, hice muchas entrevistas a cantautores cubanos. Y lo interesante fue que llegó un momento en que evidentemente yo quería contar ciertas realidades que en Cuba no me dejaban. Y entonces cuando gané un premio de cuento en Cuba en el año 98, que por él publiqué mi primer libro, La caída y otros deseos, gracias a ese libro me di cuenta que no me quisieron publicar 6 cuentos del libro, por diferentes temáticas, o porque era muy erótico, o porque criticaba al gobierno, o algo, y ya me di cuenta que tenía que irme del país. Y por eso mi primer destino, salí de La Habana a París, viví 3 meses en París, no me pude quedar, la cosa era muy difícil en ese momento, en el año 99, en París, y me vine a vivir a Sevilla. En 20 años has publicado 11 libros de literatura e historia y hoy quiero que nos ilustres sobre tus obras. Me gustaría comenzar con esa perlita de oro que fue La caída y otros deseos, ganador del premio Calendario en 1998. Podría decirse que marcó un antes y un después en el camino literario. Efectivamente, una de las cosas que más me gusta de esta entrevista es que es un poco síntesis de
mi obra, que ya tiene 20 años, el primer libro mío, gané un premio en el 98 en Cuba de cuentos a nivel nacional, pero se publicó en el año 2000. Ya yo estaba en Sevilla viviendo cuando se publicó el libro. Efectivamente, cuando llegué a Barcelona y ya desde Sevilla empecé a colaborar con una revista que se llamaba Encuentro de la Cultura Cubana. Digamos, era la revista en ese momento líder que dirigía un premio Planeta, que es un premio muy importante en España, que se llamaba Jesús Díaz, un escritor cubano que se había exiliado. Él creó una revista que se llamaba Encuentro de la Cultura Cubana, que era un referente absoluto de todo lo que ocurría en la cultura cubana fuera de Cuba. Y entonces, gracias a escribir en Encuentro durante 7 años, desde 2000 hasta 2007, colaboré con otras revistas como Cuba Nuestra. Colaboré también con revistas en Estados Unidos, todas online. Fue la explosión de las revistas online. Pero bueno, quien me pagaba y quien escribía un artículo semanal en esa revista fue Cuba Encuentro. Cuéntame del desarrollo de tus actividades y proyectos. Tienes un blog que supera 1.200.000 vistas y sueles impartir charlas y conferencias en Cataluña. Y el blog, bueno, antes de llegar a los 10 años, porque en realidad el 27 de noviembre creo que es que se cumplen los 10 años con el blog, y realmente ha sido un blog muy, muy visto, ahora es mucho más visto, porque ya llevo mucho tiempo con el blog y sí ha sido realmente muy importante para mí, cuando dejé de escribir para revistas digitales, crearme mi propio espacio cultural. Mi blog es absolutamente personal y creativo. Entonces, trabajando en Cuba Encuentro, una de las cosas maravillosas de tener 10 años con un blog es que luego de 10 años, casi todas las inquietudes sociales, culturales, tanto arquitectura como sociales, casi todas estas inquietudes, ahora, luego de 10 años, yo decidí hace 2 años crear la editorial Ediciones Montaner y ir recopilando de diferentes formas todo lo que había escrito durante estos años en ese blog, porque yo no publico noticias, yo normalmente redacto las noticias que veo y sobre todo hablo mucho de viajes, hablo mucho de las confluencias musicales de un lado y de otro, las arquitecturas, las sociales, y gracias a lo que tengo publicado de material en ese blog, he ido armando libros de ese blog y efectivamente de esos libros también doy conferencias en Barcelona, no sé, he impartido alrededor de 20 conferencias, lo mismo en casas privadas que en instituciones culturales. Por ejemplo, ahora presento en octubre, el 1 de octubre presento un libro con charla. Es decir, una de las cosas que hemos descubierto varios autores digitales es que los libros digitales es difícil promoverlo porque hay mucha gente que publica libros digitales. La mejor manera de promover un libro digital y de venderlo, por supuesto, es dar charlas y conferencias sobre esos temas y a su vez llevas ahí tus libros y los vendes. Ahora, si nos centramos en obras de no ficción, te pido una reflexión sobre lo publicado en Del Procés a la República, Crónicas de un Blogger, Cubano en Barcelona, Ediciones La Tempestad, Barcelona 2018 y Cuba y Cataluña, Influencias Mutuas 2019. Y en Cataluña, precisamente, yo he escrito 3 libros relativos a Cataluña. Uno del Procés a la República, que tiene que ver con los temas catalanes, todo el movimiento independentista catalán. Tengo otro libro que se llama La música entre Cuba y Cataluña. Y uno que resume casi todo se llama La Cuba y Cataluña, Influencias Mutuas, que es contar un poco las influencias culturales que ha tenido un lugar y otro. Gracias a eso y gracias a que el nacionalismo catalán y también el nacionalismo independentista catalán hablan mucho de las raíces culturales del catalanismo y todo el movimiento del nacionalismo que hay, este tema, hablar de la cultura catalana en América, sobre todo en Cuba en este caso, ha sido realmente importante porque me han invitado a dar muchas charlas en muchos eventos que he dado, lo mismo en partidos políticos, lo mismo en asociaciones culturales que hay en Cataluña, y realmente Ateneos también. Bueno, el libro lo presento en el Ateneo de Sant Cugat del Vallès en Barcelona, y entonces todo esto ama, digamos, la estructura intelectual en que me muevo
en Barcelona. Eso no quita que también presente en instituciones privadas mis libros que hablan sobre Cuba, como Historia del Malecón Habanero. Es decir, que también lo he presentado el año pasado aquí en Barcelona. Quiero que me brindes un concepto sobre tus obras de literatura. Menciono Síndrome de Ulises, primera edición, Lingua 2006, Barcelona, segunda edición, Ediciones Muntaner 2018, y Me hubiese encantado parir a mi hija 2019, primera edición, Ediciones Muntaner. Mira, Síndrome de Ulises, Joseba Achotegui, que es un profesor de la Universidad de Barcelona, en el 2002, yo llegué justo en el 2002 a Barcelona, y él creó este término síndrome de Ulises. Es un término técnico puramente. En vez de llamarle nostalgia a la carencia de un país cuando la gente viajaba aquí, él le puso síndrome de Ulises, porque él pensaba que ahora cuesta mucho más trabajo tratar clínicamente a personas que tengan procesos de estrés, que se hayan venido a Europa y no hayan podido calmar esto. Yo vi el término, yo tenía un grupo de textos en el que hablaba de mucha nostalgia, no solo la nostalgia que tenía por haber abandonado Cuba en un momento determinado y haber llegado a Sevilla, sino también la nostalgia por haber llegado a Barcelona y tener cierta nostalgia por la vida que había tenido en Sevilla. Este grupo de textos, cuando yo leí su concepto y su libro, que hablaba de esto, que era un libro técnico exclusivamente para psicología, a mí me deslumbró este concepto de síndrome de Ulises y lo que hice fue escribirle y enviarle mis textos. Tuve tanta suerte que a él le gustó muchísimo, me autorizó a ponérselo al libro y además no solo me autorizó a ponérselo al libro, sino que el libro en la cátedra de psicología en la Universidad de Barcelona es un libro de referencia, porque fue el primer libro que se escribió con respecto al síndrome de Ulises, al síndrome de la nostalgia. Y entonces, para mí ese libro ha sido realmente fundamental. Ese libro ahora mismo aparece en muchísimas bibliotecas de universidades, creo que está en 18 grandes universidades de todo el mundo, y sobre todo está en la Universidad Autónoma de Barcelona como una referencia para estudiar la asignatura, porque aquí existe una asignatura que se llama Síndrome de Ulises, aunque ya él ahora mismo dirige un departamento a nivel europeo donde hace diferentes congresos en diferentes países del síndrome de Ulises. De hecho, el año pasado estuvo dedicado al congreso en Italia, estuvo dedicado al síndrome de Ulises, y mi libro fue uno de los libros cabeceras para tratar este tema, y me tradujeron varios textos al italiano, con lo cual este libro para mí ha sido fundamental.
El otro libro que mencionas, me hubiese encantado parir a mi hija, es el resultado de mi separación. O sea, yo me separé hace 7 años, 8 años ya, y cuando me separé, mi hija, tuve que quedarme con mi hija mucho más tiempo solo del que normalmente yo estaba cuando estaba en pareja, y mi hija me fue transformando muchas cosas. Tuve que aprender a cocinar, tuve que aprender a atenderla, tuve que aprender a viajar con ella solo, y realmente el proceso de transformación y aprendizaje que yo he tenido, piensa que mi hija es catalano parlante, además de hablar castellano, y el proceso de aprendizaje con ella es una cosa realmente muy importante, sobre todo lo que he aprendido haciendo viajes con ella. En el libro cuento viajes que he hecho con ella a Alemania, a Roma, a Praga. Es decir, viajar con un niño pequeño, con una niña, es realmente descubrirse uno mucho más a uno mismo que cuando uno viaja como adulto. Y ha sido realmente muy importante, y por eso recopilé todos los textos que había escrito sobre ella. Sobre todo cuando fue a cumplir 11 años, a mí me parecía importante que tuviera un grupo de textos de la vida que habíamos tenido juntos en diferentes lugares europeos. No he viajado con ella nunca en Cuba. Por eso para mí fue vital, absolutamente vital, porque he trazado una ruta, una especie de mapa de nostalgia y vida con mi hija por Europa, que para mí ha sido muy interesante, realmente muy interesante. Hice un viaje a Alemania con ella que fue absolutamente vital. También hemos recorrido casi toda Alemania, desde Berlín hasta el lado de Constanza, y realmente ha sido muy interesante visitando casas de escritores. El libro habla de toda esta trayectoria, y un libro para mí realmente muy bonito y muy del alma. ¿Qué le dirías a quien tiene deseos de publicar y cómo vives tu experiencia profesional de apuesta cultural, ahondando sobre las características de la editorial Muntaner, sello independiente que diriges desde 2018, donde publicas tus libros y además brindas servicios editoriales a instituciones y creadores? Mira, creo que una de las cosas más importantes que ha ocurrido en el mundo intelectual y cultural para esta nueva generación de escritores que estén saliendo ahora, a mí me encantaría decirles que crear tu propia editorial, crear tus propios conceptos para publicar tus libros es absolutamente vital. Yo no llegué aquí por una necesidad de tener que publicar libros. Yo publiqué mis libros inicialmente, mis primeros 4 libros fueron publicados por diferentes editoriales. ¿Qué pasa con las editoriales? No solo son un problema burocrático, algunas o la mayoría de las editoriales. En primera, para que tengan idea, el blog, abriendo un blog, a mí, desde que abrí mi blog hasta hoy, tengo lecturas constantes, y esos counters que los tiene maravilloso Google. Tengo lecturas constantes de gente que vive y lee en español en 178 países en el mundo. Probablemente Google y Amazon son capaces de colocarte un libro donde ningún editor de tu país, en el caso mío que vivo en Barcelona, por ejemplo, yo tengo la dualidad de ser cubano, y la mayor comunidad de cubanos que existe en fuera de Cuba está en Miami. O sea, mi lector natural, o sea, 2,5 o 3 millones de cubanos que viven, trabajan en Estados Unidos, viven en Estados Unidos. Yo vivo en Europa. Para mí sería muy difícil, y para cualquier editorial, tener libros disponibles impresos en una editorial independiente en Barcelona, puesto en 4 librerías. O sea, mis libros están en las librerías de Barcelona. Pero ¿cómo alguien que vive en Miami pudiera tener acceso a mis libros? Pues eso lo resuelve precisamente tener una editorial independiente en Amazon. ¿Qué pasa? Que con este editorial, la gente que le interesa mis libros, o la gente que se interesa por un post que yo escriba sobre un tema determinado y le interese ese tema, lo único que tiene que hacer es, desde un ordenador en Miami, solicitar mi libro a Amazon en Estados Unidos, y le llega su libro en 3 días. Eso es absolutamente imposible hace 10 o 12 años. Yo creo que una estructura así, o
sobre todo para la gente que empieza, que he visto que lo han hecho muchísimas personas. Yo creo que es mucho mejor cuando trabajas con editoriales pequeñas, que la mayoría de las personas publican sus primeros libros con editoriales pequeñas, no tienen capacidad real para, si tú vas a dar una charla, por ejemplo, te pongo un ejemplo de praxis de uso intelectual. Si yo ahora mismo, el día 1 de octubre, presento un libro, yo puedo mandar a imprimir en Amazon, que los libros de Amazon autor, por ser autor, probablemente te los imprime entre 3 y 4 euros, y tú vas a dar una charla sobre el libro, y si lo llevas y tú lo vendes a 12 o a 15 euros, según la temática del libro, evidentemente es mucho más factible el dinero que vas a sacar si tú haces esto, así tú lo tienes con una editorial. Que siempre tienes que hablar con el editor, que el editor tenga libros disponibles, bueno, el tráfico precisamente para llegar hasta ahí, burocrático, es mucho más difícil. Yo creo que es una muy buena opción que no se tenía antes. Piensa, por ejemplo, que la gente habla de editores independientes, de editoriales independientes. El problema es que no han acostumbrado las grandes editoriales a pensar que sin una editorial importante la gente no existe. Sería bueno recordar que Ulises de Joyce se imprimió por un independiente, que Virginia Woolf jamás publicó en ninguna editorial. Todos sus libros se los publicó ella. Hay una lista tan infinita de autores muy importantes del siglo XX que se autopublicaron sus libros. Bueno, el gran genio de la literatura cubana, para mí, el escritor más grande del siglo XX, José Lezama Lima, jamás publicó en una editorial que no fuera su editorial. No era ni una editorial, era una imprenta que se llamaba Ucar y García. O sea, que la gente, sobre todo las grandes editoriales, utilizan el término bastante peyorativo de editores independientes, de editoriales independientes, como si fueran, es decir, lo único que tiene que tener un libro es que esté bien escrito, que el tema le interese a la gente, y todo lo demás que dice abajo, lo de la editorial, el año publicado y todo eso, se va a bolina si el libro está bien escrito. Yo recomiendo mucho la editorial independiente. Es evidente que si viene una editorial muy grande y te hace una gran oferta, bueno, sé feliz. Pero yo creo que incluso cuando ya hay gente que publica en editoriales, tengo amigos que han publicado novelas en editoriales muy importantes, pero por ejemplo las editoriales importantes no te sacan libros de poesía porque ellos creen que eso no se vende. En cambio, un editor te autopublicas un libro de poesía y puedes programar una presentación y presentarlo para un grupo de gente y el libro se mueve solo por las redes. Me parece muy importante. En este año publicas notas escritas a mano en Sant Cugat del Valles, Ediciones Muntaner 2020. Bueno, notas escritas, notas en Sant Cugat del Vallès, prosa y quarantine, es un libro que es un alumbramiento directamente. Yo jamás pensé que después de los 50 años me iba a enamorar de la forma en que lo he hecho, que iba a vivir una experiencia completamente nueva. No había vivido jamás. He vivido en La Habana, en París, en Sevilla, en Barcelona. Nunca había vivido en la extrarradio, o sea, en un pueblo. No es un pueblo pequeño, tiene 95.000 habitantes, pero lo interesante de Sant Cugat del Vallès, y me inspiró no solo el amor a venir y a escribir en este maravilloso espacio que tiene muchísimos jardines, que tiene muchísima historia, lo interesante fue que por primera vez comencé a vivir en un sitio donde todo todo se desarrolla a partir de una iglesia medieval y un claustro románico maravilloso. Se teje a través de unos monjes benedictinos en el 875 de nuestra era, en una plaza antiguamente romana. Se empieza a desarrollar este claustro y empieza a nacer. O sea que tiene más de 1000 años este claustro, es un claustro románico maravilloso. Y no solo tiene eso, tiene puentes del siglo XV, del siglo XIV, acueductos, tiene unos recorridos por las calles, sobre todo tiene un desarrollo urbanístico del siglo XIX con unas calles muy hermosas y conserva bastantes lugares muy hermosos.
es un libro que es un libro alumbramiento, o sea, vuelves a nacer en un sitio, vuelves a estar, vuelves a descubrir una piel, y yo creo que es muy interesante realmente haber descubierto un sitio así, donde yo creo que una de las cosas más importantes que debe tener un escritor o una persona en sentido general es la capacidad de asombrarse, no creer que lo sabe todo, no creer. Entonces, es un sitio que me deslumbra por muchas cosas y evidentemente no me deslumbra por mí mismo. Es decir, yo conocí a Joana y empezamos a vivir juntos en San Cugat. Ella ya vivía aquí, lleva 20 años en este lugar, evidentemente a través de su presencia y sus hijas. Yo he empezado a tener una vida aquí y desde que vine la primera vez, Barcelona el tope, tiene un tope con el mar y la montaña. Y justo el otro lado de la montaña es Sant Cugat del Vallès, el primer pueblo. Y es interesante porque yo en el libro asumo que paso en un tren por debajo de la montaña y llego al otro lado de la montaña. Entonces, las cosas que veo, el Tibidabo, que es lo que está en la punta de la montaña en Barcelona, yo lo veo ahora de espaldas y antes lo veía de frente. Y entonces hago una especie de juegos y hago recorridos y trayectorias que hago en Sant Cugat. Y ese libro, que es bastante emblemático, yo creo que es uno de los libros de concepto. Se distingue un trabajo fecundo de rescate si nos focalizamos en la música e historia, en un proceso que demuestra tu deseo por dar a conocer a los grandes exponentes artísticos. ¿Qué saldo te queda al contemplar la nómina de lo realizado porque participaste en el Diccionario de Rock Latino, Sociedad General de Autores y Editores de España en el año 2000? Has escrito sobre música en la revista Encuentro de la Cultura Cubana 2000-2007. Vale rescatar, por otra parte, Historia del Malecón Habanero, Ediciones Montaner 2019, y ya volviendo al arte musical sociohistórico, el curso délfico y confluencias musicales de José Lezama Lima, donde eres coautor junto a Manuel Pereira, Ediciones Montaner 2019, y lo más reciente, La música entre Cuba y Cataluña, de Les Habaneres a Rosalía, Ediciones Montaner 2020. A mí me gusta mucho algo que no he explicado, a mí me gusta mucho escribir libros que sean conceptuales, que tengan una idea. Bueno, por eso he escrito Cuba y Cataluña, Influencias Mutuas, he escrito un libro sobre la historia de Malecón Habanero, libros que responden a un concepto concreto. Yo creo que uno de los libros más completos que he escrito con respecto a un concepto, a un modo de vida nuevo que tengo, es precisamente Notas escritas en Sant Cugat del Vallès, porque tiene una segunda parte que se llama Prosa y Quarantine, que hablo de lo que viví los 99 días que estuvimos encerrados por ley en toda España, sobre todo en Cataluña. Esto es un poco ese libro. ¿Qué sentiste y qué lugar particular ocupa el haber ganado en julio el premio al mejor microrrelato que patrocina el Ayuntamiento de Sant Cugat en Barcelona en la fiesta más importante del libro en España, Sant Jordi? Bueno, imagina ganar, cuando uno vive en Europa, ganar un premio en un sitio europeo como este, y sobre todo en las fiestas más importantes del libro que se hace en Cataluña, que es Sant Jordi, es realmente un referente absolutamente importante. Y no solo importante, sino que refuerza mucho y da un espaldarazo bastante importante a la carrera de alguien que escribe. Porque el microrrelato ya sabemos que es un cuento muy corto en el que todo el mundo se cree capacitado para escribir. Normalmente participan bastantes personas y es importante realmente. Yo hacía alrededor de 20 años, desde que salí de Cuba, que no participaba en concursos, y el hecho de estar encerrado y en pandemia me hizo escribir y empezar a mandar a concursos, y ya que no podía dar conferencias me suspendieron una serie de charlas que iba a hacer sobre la música entre Cuba y Cataluña, y como no pude hacer estas charlas, como no pude presentar libros, como no pude hacer nada durante 99 días, entonces decidí que la opción de participar en concursos no estaba nada mal, porque evidentemente las economías de todos han quedado fundidas con el tema de la pandemia.
Y entonces dije, bueno, voy a participar en este concurso y realmente ha sido realmente para mí bastante importante haber ganado un premio en Europa, mi primer premio literario en Europa y sobre todo en torno a la fiesta más importante del libro en España. Yo creo que en Europa se venden alrededor de 6 millones de libros ese día en Cataluña, o sea, el 23 de abril, y 6 millones de rosas también. Es decir, casi todas las librerías viven de esta fiesta del libro aquí en Cataluña. Las librerías, las editoriales y todo el mundo. Es muy importante esta fiesta del libro. Estimado Arsenio Rodríguez Quintana, hoy te hemos convocado con Carlos Manuel Estefanía para reconocerte por tu trayectoria, labor y apuesta cultural. Para Leandro Gasco, un honor, y quiero coronar con tu saludo o mensaje para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Leandro, me ha hecho muy feliz que me entrevistes, sobre todo para la radio Estocolmo, tú y Carlos Estefanía. Es un placer absoluto porque, como te dije al principio, este año cumplo 20 años de comenzar a publicar libros y es realmente una cifra redonda y maravillosa con la cual me encantaría que los oyentes de esta radio en Estocolmo sintieran que hay una posibilidad, sobre todo de libros en español, de libros escritos por un cubano en Europa con una visión que refresca otras visiones que han habido con respecto a Europa y con respecto a Cuba. Muchísimas gracias desde Barcelona en un caluroso julio. Chao. Y así termina nuestra tertulia. Que pase una buena noche.